Muy buenas noches, hermanos. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Hermanos, ¿han ustedes meditado sobre el fin del mundo? Pues seguramente que sí, y cuando hablamos del fin del mundo, pues esto nos llena obviamente como de temor, porque es un misterio. ¿Qué va a pasar? ¿Estaremos nosotros? ¿No estaremos? Pues muy bien, este es el tema que le tenemos para el día de hoy. ¿Qué se dice de el fin del mundo? ¿Qué es lo que dice la Santa Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto? ¿Y cuál es la doctrina de la Iglesia con relación a este tema? Así que dentro de un momentito vamos a estar desarrollando este tema. Pero en primera instancia tenemos que saludar a nuestra hermana Mónica. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y ella nos va a poner, para iniciar el programa, en contacto con el Señor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un saludo a nuestra Madre María con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí nos da, pues todos los días es nuestro Padre Celestial, con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando hablamos nosotros del fin del mundo, pues usualmente escuchamos la publicidad, ¿sí?, de tipo ficticia, de tipo escandalosa con relación a esto. Inclusive hay sectas que manipulan el concepto del fin del mundo para atemorizar a los hermanos y con esto lograr llevarlos a sus carpas. Igualmente, hablan sobre el cataclismos, hablan sobre fenómenos naturales que ocurren, terremotos, inundaciones, y nos dicen, ya se acerca el fin del mundo. Pues vamos a ver que eso no es tan cierto. Lo que sí es cierto, ¿sí?, es el hecho de que el Señor Jesús manifestó o nos dio pistas al respecto a través de señales que Él dijo que iban a ocurrir. Esto es una cosa cierta, pero también el Señor Jesús nos dijo que nadie, solo el Padre, sabe cuándo será este fenómeno, cuándo se dará el fin del mundo. Él nos dijo que ni Él lo sabía, solo el Padre lo sabe. Por consiguiente, hermano, usted debe tener esto muy claro, es el primer concepto que debe tener claro. O sea, no se deje manipular o engañar por estas aves agoreras que anuncian el fin del mundo a través de señales en los cielos y de los fenómenos naturales. Tenemos 2000 y tantos más de años desde que el Señor Jesús vino aquí a la tierra, y desde entonces ya han pasado 21 siglos, y a lo largo de estos 21 siglos pues han habido diferentes movimientos cristianos, ¿no?, que nos han señalado este evento, y obviamente que han fallado, porque nadie puede predecir, absolutamente nadie. Y por eso insistimos en que el Señor Jesús dijo en su palabra que nadie conoce cuándo será el fin del mundo, sino solamente el Padre. Y lo otro que sí es cierto, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, es que antes de que llegue este fenómeno, pues se tiene que dar la gran apostasía. Tiene que aparecer el anticristo mencionado en la Biblia, y después, entonces, como consecuencia de esto,
¿sí? Llegará en primera instancia la parucía, es decir, la segunda venida del Señor Jesús. Esto sí es un hecho que Él mismo lo manifestó, que sería ya la conclusión del periodo inaugurado con la ascensión del Señor Jesús al cielo. ¿Sí? Este periodo de tiempo se cerrará con la segunda venida del Señor. El otro fenómeno que se va a dar a continuación, entonces será la resurrección de los muertos y finalmente el juicio final. Estos tres eventos están relacionados al fin del mundo y vamos a desmenuzarlos poco a poco, muy despacio, para que ustedes puedan ir siguiendo con nosotros el tema. Les recordamos que una vez la segunda parte del programa, ustedes pueden llamar al 230-1955, 230-1955, para su participación en vivo. Por ahí el señor director lo va a poner en pantalla en un rato, o escribirnos al 6615-7538, 6615-7538, para que por WhatsApp también puedan participar del programa. Y ya estamos también en Facebook Live. Por ende, a través de este medio de comunicación moderno, pues pueden también enviarnos sus preguntas, que contestaremos al final del programa. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Vamos primero a hablar del hecho de la parucía o segunda venida del Señor. Y para ello nos va a ayudar nuestra hermana Mónica. Claro que sí. Y realmente pues esta segunda venida de Cristo realmente será en el fin de los últimos tiempos. Y esto se inauguró en el momento en que Jesús ascendió a los cielos, pero claramente la Iglesia Católica en el Catecismo 680 nos lo explica perfectamente. A ver si el director nos lo puede ayudar. La segunda venida de Cristo se producirá en el fin de los últimos tiempos, que se inauguraron con la ascensión de Cristo a los cielos. Sin embargo, para que ocurra este acontecimiento tiene que darse la gran apostasía y la inminente llegada del anticristo, que conllevará al mundo a la gran tribulación. Y recordemos que Cristo el Señor reina ya por la iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Aquí claramente podemos ver que antes de todos estos acontecimientos tienen que pasar dos muy importantes que están señaladas en la Biblia, que son la gran apostasía y la aparición del anticristo. Y que, bueno, estas fuerzas del mal tienen que acabar para que entonces Jesús pueda dar esta aparición. Y también podemos verlo en el 682 del Catecismo de la Iglesia Católica. También vemos otra parte que nos habla de lo mismo. Cristo glorioso, al venir a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según la aceptación a su rechazo de la gracia. Y aquí vemos que según nuestras obras, según lo que nosotros ya hemos hecho bien, y también por nuestra fe, por la aceptación o el rechazo de la gracia de Dios, podemos merecer o podemos realmente ser descartados merecidamente, porque no hicimos lo que realmente debimos de hacer, ¿no? Cuando estábamos acá, cuando estuvimos aquí en la tierra, exactamente. Entonces, queda claro, hermano, ¿no?, que se va a dar la segunda venida del Señor Jesús cuando se cumplan con las señales que él dio al respecto y que la hermana Mónica ha comentado. El segundo hecho después de la venida del Señor Jesús va a ser la resurrección de los muertos, tal como nosotros lo manifestamos en el credo, ¿no? Cuando se habla de la resurrección de los muertos, pues
debemos tener claro que en ese momento no solamente estamos hablando del alma inmortal, sino también estamos hablando del cuerpo mortal. Así que ambos van a ser resucitados una vez que el Señor Jesús venga, ¿no? Tal cual como lo señalan las Escrituras. Y para ello le hemos traído algunas citas bíblicas que nos hablan al respecto. La primera de ellas, el hermano Pablo en Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11, señor director, que nos dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Esta cita bíblica es, además de interesante, hermanos, si el señor director nos la deja un momento, es también importante. ¿Por qué? Porque hay lamentablemente denominaciones de hermanos separados o preferiblemente esperados que no creen ni en la resurrección en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y esto, como lo vamos a mirar, ¿no?, está contenido en la Biblia, en la misma Biblia que ellos dicen ser su guía. Entonces aquí nos queda bien claro el hecho, como lo dice al final de esta cita bíblica, también la vida a vuestros cuerpos mortales. Es decir, que no solamente es el alma inmortal, sino también los cuerpos mortales que se refieren a los que van a estar en ese momento de la segunda llegada del Señor Jesús. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, señor director, en el 989, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 989, nos dice: creemos firmemente, y así lo esperamos, todos los católicos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Es decir, que todos vamos a ser resucitados, tanto los justos como los injustos también. Y esto nos lo deja claro en la siguiente cita bíblica, en Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, que nos dice allí San Juan: no os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Como ustedes pueden apreciar en esta cita bíblica, hermanos, se dará la segunda venida del Señor Jesús, ya lo hemos tocado, la hermana Mónica lo tocó, y luego vendrá la resurrección, pero vendrá la resurrección de todos los muertos, tal cual como lo señala aquí San Juan, ¿verdad? Todos los que estén en los sepulcros, es decir, todos los muertos, van a oír la voz del Señor y todos resucitarán. ¿Sabe? Porque hay sectas o hermanos esperados que plantean el hecho de que en este momento pues solamente van a resucitar los justos, y los injustos o impíos no van a resucitar, se van a quedar tal cual como estaban. Pues San Juan nos aclara, ¿verdad?, que esto no es así, que todos van a resucitar y todos se someterán al juicio final. Y después de esto, tal como lo plantea San Juan, ¿sí?, resucitarán para la vida los que hicieron la voluntad del Señor y que se consideraron justos, y para los que hayan hecho el mal,
para una resurrección de juicio y obviamente condenación. En Filipenses 3:21, señor director, también nos habla Pablo al respecto, en el sentido de que los cuerpos todos seremos de los justos, van a ser transformados y glorificados, siguiendo el modelo del Señor Jesús. Pablo nos dice, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso, refiriéndose Pablo a su cuerpo, como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Entonces queda claro que en el momento de la resurrección, pues los justos van a resucitar para estar al lado del Señor en un cuerpo glorioso, tal cual como ocurrió en la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Aquel domingo temprano, ¿no? Después de 3 días después de su muerte. Entonces, de esa misma forma van a resucitar, ¿sí? Los hermanos que estén muertos y que descansaron, pues, en la confianza de que habían hecho todo lo que el Señor ha pedido para recibir la corona de la vida. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 42 al 44, también nos sigue diciendo San Pablo. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Es decir, si ponemos atención a esto, pues Pablo está hablando de un cuerpo espiritual que antes llamaba un cuerpo glorioso. O sea que está hablando exactamente del mismo tema. Veamos ahora qué nos dice Mateo 18, versículo 18, siguiendo esta misma línea, nos va a recordar el hecho de que cuando nosotros estamos aquí en vida, pues nosotros debemos procurar seguir las enseñanzas del Señor Jesús, ser fiel en nuestro comportamiento, en nuestra acción a Él. Mateo 18, versículo 8 nos dice, si pues tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las 2 manos o los 2 pies ser arrojado en el fuego eterno. Y este versículo, hermanos, en el marco de lo que estamos nosotros conversando, pues merece una breve explicación. Pues uno, si lo lee literalmente, digo, yo tendré que cortarme la mano, Mónica, o cortarme el pie, imagínense, esto se pone serio, ¿no? No, hermano. O sea, el Señor Jesús lo que nos está diciendo en este versículo es que las tentaciones a las que somos nosotros sometidos, ¿no? Y los pecados que nosotros cometemos, pues debemos liberarnos de ellos. Y Él nos dejó la forma para liberarnos a través del sacramento de la confesión, para que no pongamos en riesgo nuestra salvación. Entonces, esto que estaba hablando el Señor Jesús en forma literal, perdón, en el fondo, esto es lo que Él quiere plantear. Pasamos entonces a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 52. Y en esta, precisamente, el Señor Jesús nuevamente planteamos que va a resucitar a los muertos, tanto justos como injustos, para llevar entonces el juicio final.
Pero San Pablo también nos dice en esta cita bíblica de qué pasa con los que en ese momento estarán vivos. Veamos lo que dice San Pablo. Mirad, os revelo un misterio, dice San Pablo, porque en verdad es todo un misterio que todavía mucha gente pues no lo tiene claro. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si el señor director nos deja la lámina, la pasamos a explicarla con un poquito más de detenimiento, porque esto nos reúne las dos facetas de lo que va a ocurrir con la segunda venida del Señor. No morirán todos. ¿Sí? Dice Pablo, o sea, y los que en el momento de la venida del Señor estén vivos, ¿no?, ellos serán también transformados, dice Pablo. Es decir, que al toque de la trompeta, los muertos van a resucitar incorruptibles. Incorruptibles. Sí, de pronto éramos polvo, pero en ese momento ya tendremos cuerpos incorruptibles, pero los vivos serán transformados. ¿Sí? De tal forma que todos pasaremos por el momento del juicio final, que será la tercera etapa en este paso, y es lo que nuestra hermana Mónica va a comenzar a explicar. Claro. Cristo, después de su retorno, cuando vuelva glorioso, juzgará a todo su pueblo, y esto realmente a todo hombre, y esto pues se le llama el juicio final. Y solamente el Padre sabe el día y la hora y el lugar donde realmente esto ocurrirá. Juzgará a todo su pueblo. Y aquí lo podemos ver en Salmo 50, versículo 4. Convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Cristo vendrá y nos reunirá a todos, no hay excepción. Este es el juicio final, el que juzgará a todo su pueblo. Y también en los evangelios, Jesús también habla de este juicio final también, cuando él estaba en su predicación, él le llamaba el día del juicio. Y esto lo podemos ver en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Esto realmente es, aquí se puede explicar también, y podemos ver que este es un juicio que se hará por cada cosa que nosotros hayamos realmente hecho. Por cada uno tenemos que pagar. Sí, definitivamente que sí. Vamos, hermanos, a un breve intermedio. No se separen del canal, que ya regresamos con ustedes y retomaremos este tema del juicio final con la hermana Mónica. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Siempre Gaudium. Estamos hablando hoy sobre el fin del mundo. Les recordamos a nuestros hermanos que ya pueden llamar a nuestros teléfonos que han aparecido por ahí en pantalla, pero yo se los recuerdo, el 230-1955, 230-1955, si quieren participar del programa
o bien pueden escribirnos al WhatsApp al 6615-7538 o escribirnos a través del Facebook Live al cual está conectado este programa. Nuestro tema, el fin del mundo, que es el que estamos desarrollando, y le señalábamos que antes que se diera ya el fin del mundo, pues tenían que aparecer o evidenciarse tres fenómenos. Uno es la llegada del Señor, que ya la hemos, la segunda venida del Señor, que ya la hemos tocado, luego la resurrección de los muertos y finalmente el juicio final al cual todos debemos necesariamente que participar. Entonces, nuevamente Mónica va a comenzar con el tema del juicio final. Claro que sí. Como habíamos hablado, pues después de la parucía realmente, que es la segunda venida de Cristo, cuando venga con toda su gloria, con todos los ángeles, Él vendrá a juzgar a todos los hombres, y este se le llama entonces el juicio final, que es el que juzgará realmente a cada uno de nosotros. Y como le habíamos indicado, pues el Padre es el único que sabe el día, la hora y el lugar donde realmente se harán todos estos acontecimientos. Y esto lo podemos ver en Salmo 54, donde podemos ver pues esta explicación. Convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. O sea, convoca a todos, a lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo, a todos realmente. Este es el juicio final. Y también podemos ver que en Mateo 16:27, Jesús en sus predicaciones habla también sobre este juicio final, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta, según nuestras obras, según sobre todas las cosas, los pecados que hemos cometido, todo realmente seremos juzgados por Jesús en su parucía o en su segunda venida. Y también lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 1, versículo del 7 al 8. También podemos ver aquí que San Pablo también nos señala sobre este juicio final, pero él lo llama como el día de Jesucristo. Así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él llama este día como el día del Señor Jesucristo. Claro. Así es, así nos señala también San Pablo. Y también uno de los padres de la iglesia, también San Policarpo, señala duramente que al rechazar la resurrección, realmente te conviertes en hijo de Satanás. Es una frase, pues, sus palabras fueron muy fuertes. Muy duras, pero ¿no? Exactamente. Pero son reales. Pero son reales, así claro, es. Son reales. Así es. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1038, aquí nos hace el resumen del juicio final. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregados delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Wow, esta
este resumen que hace en la iglesia, ¿verdad? En el catecismo de la Iglesia Católica, aquí podemos ver realmente lo que Jesús va a hacer con los pecadores y con los justos, con los que hicieron sus obras, con los que cumplieron y con los que no cumplieron. Los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Duramente, pero es la realidad. Claro. Y bueno, debemos tomar esto realmente como para que hagamos un cambio. Si sabemos que estamos haciendo mal y queremos merecer realmente lo que Dios nos tiene, que es la vida eterna, pues debemos tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro, definitivamente. Bien, hermanos, ya tenemos claro que entonces se realizará o sucederá la parucía, es decir, la segunda venida del Señor. Con la segunda venida del Señor ocurrirá entonces la resurrección de los muertos y transformación de los que estén vivos en ese momento, y después de ello pues ocurrirá el juicio final. Una vez que ya se den estos tres acontecimientos, entonces vendrá el fin del mundo, es decir, la ruina y destrucción del mundo. Tal cual como nos lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 677, nos dice: el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. La última sacudida cósmica de este mundo. Este lenguaje, que es un lenguaje apocalíptico, nosotros también lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, en sus capítulos del 24 al 27 y luego del 34 al 35, del cual hemos tomado algunos extractos a lo largo de estos capítulos. Entonces revisemos este lenguaje apocalíptico de Isaías primero en el capítulo 24, versículos 1, 3 y 4. Dice Isaías: he aquí que Yahvé estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella. Devastada será la tierra y del todo saqueada, porque así ha hablado Yahvé. En duelo se marchitó la tierra, se amustia, se marchita el orbe, el cielo con la tierra se marchita. Y ahí, seguiditos, el señor director, Isaías 34:4 nos dice: se esfuma todo el ejército de los cielos, se enrollan como un libro los cielos y todo su ejército palidece. Palidece el sarmiento de la cepa, como una hoja mustia de higuera. Y sigue Isaías, ¿no? Ya ahora en el capítulo 51, versículos 5-6. Inminente, cercana está mi justicia, saldrá mi liberación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las islas esperan en mí y cuentan con mi brazo. Alzad a los cielos vuestros ojos y contemplad la tierra abajo, pues los cielos como humareda se disiparán, la tierra como un vestido se gastará y sus moradores como el mosquito morirán. Pero mi salvación por siempre será y mi justicia se mantendrá intacta. Y de estas tres citas bíblicas que apuntan a lo mismo en este lenguaje apocalíptico, podemos resumirlas, si el señor director no deja la lámina, en la última frase. Señor director, si nos vuelve a poner la lámina última, o sea, la tierra, mire lo que dice: pues los cielos como humareda se disiparán, y la tierra como un vestido se gastará, y sus moradores como el mosquito morirán. Es decir, que aquí Isaías, imagínense, cientos de años antes de que llegara el Señor Jesús, ya Isaías anunciaba no solamente el juicio final, sino también la destrucción del mundo o el fin del mundo. Y también anunciaba el hecho de la salvación de lo justo, pero mi salvación por siempre será
y mi justicia se mantendrá intacta. También siguiendo este lenguaje apocalíptico, Sofonías, en Sofonías capítulo 1, versículo 18, ¿no? Nos dice: ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de la ira de Yahvé, cuando por el fuego de su celo la tierra entera sea devorada, pues él hará exterminio y terrorífico de todos los habitantes de la tierra. Como pueden ustedes captar, hermanos, en estos textos que son del Antiguo Testamento, pues ya se planteaba el hecho del fin del mundo, ¿no? Como hay algunas también denominaciones esperadas que no creen en esto, pues le insistimos. Desde el Antiguo Testamento está esto desarrollado y escrito por Isaías, Sofonías y otros profetas, ¿no? Que iluminados por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Hablaron con relación a esto. Vamos entonces a ver qué nos dijo el Señor Jesús, ya en los tiempos del Señor Jesús. Y en Mateo 24, 29, el Señor Jesús nos dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Es decir, en lenguaje metafórico, el Señor Jesús nos dice cómo será lo del fin del mundo. Miren lo que Él nos habla: el sol se va a oscurecer, la luna también ya no va a dar su resplandor y las estrellas van a caer del cielo. Es decir, que si no fuera por el Padre Celestial, pues reinaría entonces la oscuridad, cuando hablan de que las fuerzas del cielo serán sacudidas. Y en Mateo 24, 29, en esa misma línea, en Mateo 24, 29, nos dice el Señor: inmediatamente después de... Este es lo que ya habíamos leído, disculpe, sí, se lo vamos a leer rápidamente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces en Mateo 24, 35, esta era la cita bíblica, disculpen. Mateo 24, 35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que el Señor Jesús, unido a lo que nos estaba planteando en la cita bíblica previa, ¿no? nos habla claramente de la destrucción del mundo, pero que su palabra no va a pasar. Ya en lenguaje mucho más apocalíptico, Juan, en el capítulo 16, versículos 16 al 20, Juan, capítulo 16, del 16 al 20, Juan nos dice: los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Habla Juan del Armagedón. El séptimo derramó su copa sobre el aire, entonces salió del santuario una fuerte voz que decía: hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra, un terremoto tan violento. Pero la gran ciudad se abrió en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron, y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Y también San Juan en Apocalipsis 20, capítulo 11, nos dice, cuando él nos habla de que contemplan también una visión de ruina del mundo: luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Es decir, que todas estas citas bíblicas, hermanos, nos hablan claramente de la destrucción del mundo, del fin del mundo. Pero veamos qué pasa. ¿Queda eso allí? No, entonces viene
ya la fase final, que es la renovación del mundo. Claro que sí, después de la destrucción del mundo actual, viene entonces una renovación, que realmente la podemos, es una restauración de todo, que sería un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica 1042. A fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Y también en el Catecismo 1043, también podemos ver también otra explicación. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Todo será nuevo, renovado cielo y tierra. Sí, así es, o sea que no solamente llegará el fin del mundo, sino también que habrá una renovación, ¿sí? Obviamente con los salvados. Entonces, nada más que en este último minuto vamos a leer un mensaje que nos llegó, un hermano que escribió por WhatsApp. Hola, buen programa con estos versículos, se echa por tierra la tierra prometida y el famoso rapto que predican los hermanos separados. Exacto. Sí, no hay ninguna duda, la Biblia no habla de eso. Sí. Entonces, muy bien, hermanos, el fin del mundo se va a dar. Sí, previo a ello, pues vendrá el Señor Jesús en la parucía o segunda venida. Luego de esto, vendrá, resucitarán los muertos, habrá el juicio final, la destrucción del mundo, la renovación del mundo. No pierdan ustedes la esperanza, ni escuchen cantos de sirena, ni se dejen estremecer por estos mensajes proféticos, que de proféticos no tienen ningún fundamento bíblico, ¿verdad? Y esto es lo que señala la doctrina de la Iglesia. Muy bien, Mónica, creo que hemos llegado lamentablemente al final del programa. Sí. Y a nuestros hermanos no nos queda más que decirles que tengan una semana siempre alegres en el Señor.